Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, desde la hora que me estén viendo. Sí, ya sé, son 2 semanas sin subir un video. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó algo realmente serio, ¿no? Me quedé sin voz durante todo ese tiempo. Fui víctima de la gripa común y corriente que ocurre en estos días de lluvia. Eh, Hemos tenido hasta 30 horas de lluvia corrida aquí en Barranquilla, así que bueno, las consecuencias fueron que me enfermé y terminé sin voz un buen tiempo. Por lo que al sol de hoy aún me estoy recuperando, pero ya puedo controlar mi voz a cal y canto. Por lo que podemos seguir de manera normal con los videos, con nuestras clases gameplay de filosofía en el antiguo Egipto alejandrino. Por supuesto, bajo la ocupación romana. El día de hoy vamos a tener uno de los personajes más curiosos de la historia de la humanidad, o por lo menos la historia occidental, por quienes tengan problemas con el concepto de humanidad. Hoy en día nos acompaña nada más y nada menos que Elizabeth Taylor. No, mentira, no es Elizabeth Taylor, es la faraona Cleopatra III Filopacta, hija de Alejandro I Ptolomeo número 12. La faraona Cleopatra, aunque se diga comúnmente que es la única faraona mujer de la dinastía ptolomeica, de hecho no ha sido la única faraona. Quien sería, bueno, técnicamente creo que su abuela Berenice Ptolomeica 12 fue faraona de Egipto durante 2 años, a pesar de que, bueno, los romanos no estaban muy cómodos con que una mujer gobernara la provincia de Egipto, que era la más importante incluso de la república. Todavía aún no era el imperio, pero ya Egipto era importante ante los ojos de Roma. Ahora veamos qué nos tienen que decir sobre los pedazos de la vida de Cleopatra. Bienvenido a Cleopatra, reina de Egipto. Como creo que ya lo mencioné en otros videos, saben que ella es corregente con su hermano Ptolomeo XIII antes de la conquista imperial romana. Antes de que llegara Julio César, ella compartía el trono de Egipto con su hermano, cosa que terminó en una guerra civil de décadas hasta que llegaría Julio César y sus tropas a instaurarla a ella como faraona de Egipto. Cleopatra VII Tea Filópator ascendió al trono en el año 51 antes de la Era Común, a los 18 años. Aunque inicialmente su regencia fue muy disputada, consiguió prevalecer y llegó a convertirse en la gobernante de todo Egipto. Según Plutarco, fue la única de todos los faraones tolemaicos que hablaba egipcio. Su inteligencia, buena educación y gran instinto para la política le permitieron forjar las alianzas necesarias para mantener la independencia de Egipto mientras Roma se convertía en imperio en el Mediterráneo. Cleopatra VII Tea Filoparto. Ella es la heredera directa de la dinastía ptolomeica, a diferencia de su hermano, que era incluso mayor que él. El problema era que, por supuesto, las mujeres no podían heredar. Claro, este problema, así como estaba en las academias de filosofía, recordémoslo, la clase pasada que hablamos de él, si las mujeres eran o no admitidas en las academias de filosofía, lo mismo se tenía para los tronos de los reyes, emperadores y por supuesto también de los faraones. Que gobernara una faraona era igual de polémico que gobernara una reina. Aún así, Egipto se las arregló un tiempo para gobernar con una faraona como Berenice III, como les decía al inicio. Tiempo después se erigiría Cleopatra como faraona. Y una de las cosas de las que siempre resaltan, sea cual sea la historia que vayan a contar, es la inteligencia de Cleopatra. De hecho, incluso algunos se arriesgan a decir que fue lo que sedujo más que su belleza a Julio César y a Marco Antonio. No hay que pensárselo dos veces, Marco Antonio desvió una legión entera por ella hacia Egipto. Y por supuesto, luego de estar con ella, Julio César terminó forjando en Roma lo que anteriormente y siempre había sido una república, lo convirtió en un imperio.
Es importante destacar que el conocimiento del idioma y de la cultura de los egipcios permitió a Cleopatra crear sólidos referentes ideológicos que tuvieron muy buena acogida entre la población. Al asociarse a la diosa Iset, madre divina, grande de la magia y depositaria de la divina esencia, Cleopatra se estableció firmemente como protectora de las dos tierras y consiguió legitimar su puesto en el trono. Ok, nuevamente hace una de esas cosas que creo que hicieron todos los faraones y es cambiar al dios principal del lugar. Hasta esta fecha, el dios particular de Egipto, bueno, no hasta esta fecha. La dinastía ptolomeica rompe el ciclo de dioses egipcios y crea una nueva gama de dioses mestizos entre los dioses griegos y los dioses egipcios. Recuerden que el dios más importante de este mestizaje entre dos culturas fue Serapis, quien combinaba la cultura egipcia con la cultura griega. Por supuesto, Cleopatra no fue ajena a esa tradición entre los egipcios. Más atrás de los ptolemaicos, la dinastía de Tutankamón, recordemos que el faraón más famoso, de que se le tienen todos en su mente al menos, cambió el culto de Ra, el dios sol, por el culto a Akenatón. Por supuesto, Akenatón, que era el padre de él, que posteriormente sería conocido como el dios Amón, que sería el culto a Amón-Ra. Un cambio de dios. Es curioso el por qué se hizo, ¿no? De hecho, ese cambio lo fue haciendo su padre hasta que este terminó por cambiar la religión egipcia. Era principalmente porque Ra, que era el sol, era visible. Ra lo veían. Ra estaba allí en la naturaleza. No pertenecía a otro mundo. Ra compartía el mundo con los mortales, cosa que Amón no hacía. Amón pertenecía a otro mundo. Por ello fue que se cambió el hecho de tener a un dios material, sólido y casi que natural por un dios abstracto. Esos cambios culturales son los que facilitan la interacción con los platónicos de herencia griega. Tengamos presente de que alguien como Platón dividía el mundo en dos, ¿no? Este mundo material y el mundo de las ideas. Algo similar ocurría en la traducción egipcia. Existía este dios Ra, que es el sol, ahí está, comparte el mundo con nosotros y nos protege todas las noches de Apophis, que intenta comerse la creación por completo. Tras su muerte en el 51 antes de la era común, Ptolomeo XII Auletes dejó su reino a su hija y a su hijo mayor, Cleopatra VII y Ptolomeo XIII. Como era costumbre, los hermanos se casaron. El nuevo faraón tenía 10 años y su hermana esposa 17. Los primeros años del reinado fueron difíciles. Entre el 50 y el 48 antes de la era común, las sequías y las inundaciones agravaron los problemas de Egipto. El general Aquilas y el consejero real Potino se inmiscuían en las decisiones políticas de los jóvenes y terminaron por poner a Ptolomeo XIII en contra de Cleopatra. En el 48 antes de la era común, Cleopatra fue exiliada. Por supuesto, como lo dije hace un momentico, los romanos no aceptaban que una mujer estuviese en el gobierno. Y por supuesto, con Cleopatra no fue la excepción. Los consejeros de Ptolomeo XIII, que eran romanos sobre todo, y romanos con ejército, eran generales, eran comandantes, no solamente eran políticos, lograron excluir a su hermana, que a la vez era su esposa, de el gobierno de Egipto, del gobierno de su propia tierra. Tengamos presente de que Cleopatra, a diferencia de su hermano, era capaz de hablar egipcio. En Egipto en este momento se hablaban, no había, aunque habían dos lenguas generales, que era el griego, que era la lengua común, el egipcio, que era la lengua natal. Por supuesto, habían otro número de lenguas significativas que le importaba mucho al pueblo, que era el sirio, el parto, incluso ya el latín romano como tal,
que ya se comenzaba a hacer popular. Y una de las que manejaba todos estos idiomas, que le quedaba fácil hablarle a todos, era Cleopatra, lo cual era sumamente importante, sobre todo en una tradición de faraones que ni siquiera hablaba griego, a duras penas manejaba el egipcio, perdón, no el griego. Como lo dijeron en algún momento, el egipcio no era la lengua franca que utilizaban los ptolemaicos para comunicarse, era el griego. Por eso la sociedad egipcia era más o menos una sociedad bilingüe. Aún así, los egipcios estaban obligados a estudiar griego porque todo lo que se hacía en su tierra no llevaba su lengua, no llevaba el egipcio. Tal vez podían comunicarse entre ellos, pero el comercio, el intercambio, llevar las cuentas de manera legal, lo que tenías que presentar ante el faraón y ante la casa de la moneda, por decirlo de alguna manera, debía ser en griego. Cosa que por supuesto a Cleopatra no le quedaba complicado, lo que ahorraba bastante las perspectivas racistas que podría tener un gobernante. Así que ella se podía comunicar con egipcios, griegos, romanos, partos, sirios. E incluso llegaría a pensar que con árabes, si era políglota, como se le tiene de registro en la historia. Así que como gobernante puede ser muy comunicativa y, por supuesto, el aprecio lingüístico y cultural de aquellos que subordinan. Durante el exilio de Cleopatra, el Imperio Romano también vivió diversos conflictos internos. César y Pompeyo estaban en guerra, y tras ser derrotado en el 48 antes de la Era Común, Pompeyo huyó a Alejandría en busca de refugio. Esto resultó ser un gran error. Ptolomeo XIII, haciendo caso a sus consejeros, decidió mandar asesinar a Pompeyo y guardar su cabeza como regalo, esperando ganarse los favores de César. Pero la jugada fracasó. En lugar de conseguir la aprobación de César, el asesinato lo enfureció. Esta parte de la historia ya la vimos en otro video, ¿no? Hace parte de nuestra serie de videos sobre el asedio de Alejandría y el fracaso de Pompeyo Magno por ganarse el favor del faraón de Egipto. Por supuesto, ya sabemos cómo termina esa historia del asedio de Alejandría. Pueden ver el video donde tengo todo esto bien explicadito sobre la guerra civil entre Pompeyo y César, que sumió a Roma, a la República Romana, en una guerra civil de casi 5, incluso 10 años. Lo que posteriormente nacería de eso y de todo lo que se vivió en Egipto, gracias a Cleopatra y a su hermano, convertirían a Roma en un imperio. Cleopatra, consciente del enfado de César con Ptolomeo por haber asesinado a Pompeyo, decidió aprovechar la situación. Volvió a Egipto en secreto, esperando forjar una alianza con uno de los hombres más poderosos de la época. Aparte de la leyenda que cuenta que llegó a los aposentos de César oculta en una alfombra, se desconoce lo que sucedió realmente en aquel encuentro decisivo. Sin embargo, César vio en Cleopatra a una gobernante más adecuada para Egipto que su joven e influenciable hermano. César invocó el testamento de Ptolomeo XII e intentó que los hermanos hicieran las paces. Por supuesto. Esta historia es casi que mitológica, ¿no? Lo de Cleopatra llegar envuelta en una alfombra al palacio. Recordemos que el palacio estaba bajo dominio del faraón, de su hermano. Cleopatra ya había durado años en el exilio, fuera de Egipto, fuera de su propia casa. Y por supuesto quien gobernaba Egipto en aquel entonces era su propio hermano, quien la había exiliado años atrás. Por supuesto, César lo primero que intenta para evitar sumirse en otra guerra civil de la que ya estaba saliendo, decide formar la paz entre los hermanos, cosa que por supuesto no funciona. César ya tenía mala espina con Ptolomeo, por lo que había matado a un general romano muy importante. Así que ir a Roma y decirle que el faraón de Egipto
mató a quien fue uno de los generales más importantes que tuvo la República y a un legado romano, había que pensárselo dos veces a dejarle la provincia más importante a alguien que es capaz de tal cosa. Por supuesto, en ningún momento a Roma le convenía, aún siendo una república, un levantamiento de Egipto. Y era lo que Ptolomeo por lo menos había enviado ese mensaje al matar a Pompeyo. Por supuesto, César no opta por escoger a Ptolomeo como su protegido para gobernar Egipto, darle el cargo de faraón. En eso escoge a Cleopatra. ¿Por qué? Su belleza y su inteligencia. Este giro de los eventos enfureció a Ptolomeo XIII y el regreso de Cleopatra tampoco gustó mucho a sus consejeros. Azuzado por el general Aquilas y por Potino, el joven faraón conspiró contra César y Cleopatra, lo que desembocó en el asedio de Alejandría en el 47 antes de la Era Común. En marzo del año 47 antes de la Era Común, César derrotó a las fuerzas de Ptolomeo XIII. El joven faraón se ahogó en el Nilo tras huir del campo de batalla. Con todos sus rivales muertos o despojados de poder, Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y se hizo con el trono de Egipto de una vez por todas. El final de la guerra de Alejandría también sirvió para cimentar la alianza política y romántica entre Cleopatra y César. Alguien se preguntaría el por qué, y como lo dije, su belleza y su inteligencia. Por supuesto, César la había elegido ya. Y lo más importante de todo es que ella ya estaba embarazada de César para ese momento, presumiblemente. Y un detalle importante, esos detalles que de seguro hacen que César se haya inclinado tanto por enamorarse o por una alianza política con Cleopatra, es que ella le da un hijo varón. Su único hijo varón nació de la faraona de Egipto. Un detalle no menor, ya que Julio César como tal no tuvo hijos, solo tuvo tres o cuatro hijas con su esposa. No se sabe si se volvió a casar o más, o si tuvo algunas otras amantes con otros hijos, pero César se sabe que no tuvo un heredero varón, cosa que en caso de haber sido elegido como legado o senador no pudiera haber pasado su herencia, su puesto en el Senado no podría haber sido heredado por nadie más, ya que las mujeres por supuesto no estaban dentro del gobierno en estos momentos. Con un heredero varón y Egipto bajo el poder romano, César nuevamente ratifica todo su poder por segunda instancia, ahora militar, ahora como quien regenta Egipto. Hasta aquí vamos a dejar este pedazo de nuestra clase de Cleopatra. Continuamos en la próxima clase. Nos vemos en unos momentos porque voy a buscar el video enseguida. Por supuesto, como lo ven, ya aparte de los datos que tienen sobre el resultado de la guerra de Alejandría, están en los videos del asedio de Alejandría, que cuenta lo que pasó justo antes de que Cleopatra fuera elegida como faraona. Espero que se hayan divertido con esta primera parte de nuestra historia sobre la faraona Cleopatra. Hasta la próxima y nos vemos. Recuerden, espero que se hayan divertido, que yo siempre me divierto con ustedes. Nos vemos y hasta el próximo video.